A mi siguiente invitado, quiero comentarles un poquito de qué irá esta charla porque es importante que ustedes tengan el contexto adecuado. Nigeria, ya les comentaba, el país más poblado de África, una potencia económica emergente, vive una tragedia que pasa casi desapercibida para el mundo. En la última década, decenas de miles de cristianos han sido asesinados y millones han tenido que huir de sus hogares, víctimas de ataques sistemáticos de grupos yihadistas, como les mencionaba, como Boko Haram, y los llamados pastores Fulani. Lo que muchos analistas ya describen como un genocidio silencioso ocurre en medio del desinterés internacional y la impunidad casi total. Hoy conversamos con Luis Farage, politólogo y escritor, para entender qué está pasando en Nigeria, quiénes están detrás de esta persecución y por qué el mundo parece mirar hacia otro lado. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Edición Especial. Mucho gusto. Solamente algo rápido. Es Luis Felipe. Luis Felipe Farage. Sí. Sí, lo digo por el título, por si se confunden las personas. Okay. Mucho gusto, Luis Felipe Diego. Farage, si pueden ahí afinar el nombre, por favor, Mauricio. Lo primero que te quería preguntar era, ¿cuál es la situación que se vive en Nigeria actualmente? Descríbemos lo que enfrentan los cristianos en general para ya entrar en preguntas más específicas. Primeramente, si puedo dar algo breve histórico para poder llegar a entender el contexto, porque lo has dicho de una forma magistral, Diego, con respecto a poder llegar a entender lo que está sucediendo hoy día, si me lo permites. Adelante, sí, claro. Perfecto. Entonces, para poder llegar a entender lo que está sucediendo hoy en Nigeria, tenemos que comprender lo que sucedieron hace varios siglos, ¿no? El Islam entra al norte de Nigeria, particularmente en el siglo XI. Llega por las rutas del comercio transahariano. Se establece primero en el noroeste y se establece firmemente en los reinos de Hausa. Ahora, sucede que desde 1600 hasta 1800 aproximadamente en estos reinos de Hausa o Hausaland, como se le dice en inglés, los Sarki, o sea, los líderes de estos reinos abandonan lo que se llama el Islam ortodoxo, es decir, el Islam fundamentalista que no tiene absolutamente ningún tipo de negociación religiosa para con las demás prácticas, peor con el paganismo que practicaban los nigerianos anteriormente. Y ahí es cuando surge lo que se llama el sincretismo pagano islámico, donde hay abusos, donde hay esclavitud interna y demás. Ahora, nos adelantamos al año 1804. Es precisamente ahí donde se levanta un hombre llamado Usman Dan Fodio y lanza su yihad. Ahora, el yihad tiene dos entendimientos, que viene siendo el entendimiento clásico y el entendimiento moderno. El clásico únicamente es lucha o esfuerzo por el bien de Allah. Entonces, Usman Dan Fodio comienza a predicar en contra de todo este paganismo. Al ver que no existe ningún tipo de resultado concreto, llama lo que se llama el yihad, que viene siendo la toma de armas, es decir, la guerra santa. Ahí es donde derroca varios reinos y funda lo que se llama su califato de Sócoto. ¿Ok? El califato dura 100 años. ¿Por qué dura 100 años? Bueno, porque llegaron los británicos y conquistan el norte. No destruyen el Islam, mira qué curioso, pero establecen la erradicación, del califato como tal, para poder llegar a ingresar un poco más de cristianismo, escuelas, democracia, ¿no? Entonces comienza aquella nomenclatura a darse otra vez que había sido erradicada por 100 años. ¿Y por qué esto es importante? Porque no aceptan en el norte el cristianismo y lo mueven al sur, donde se promueve el cristianismo en escuelas y demás. Nace lo que se llama la división estructural del norte musulmán y sur cristiano. Es entonces allí donde surge otro líder en el 2002 llamado Mohammed Yusuf, un salafista radical criado en las escuelas con el dinero del petrodólar saudí para llamar otra vez al yihad y establece la organización ya antes mencionada ahorita como el Boko Haram. Entonces el Boko Haram invoca otra vez, por decir así, el espíritu de Usman Dan Fodio y vuelve a decir: necesitamos regresar a la purificación de Nigeria. Por eso ellos le llaman que la educación occidental es pecado. Y buscan restaurar el antiguo califato de Sócoto. Entonces, entendiendo eso, se vuelve a repetir únicamente lo que ya se estableció en algún tiempo. Ahora, aquí es muy importante hacer esta distinción. Los cristianos como tal en Nigeria no son los únicos que están siendo perseguidos. De hecho,
en cuanto a muertes son menor, porque obviamente es en el menor grupo de práctica religiosa, imagínate, miles de años de práctica musulmana. Entonces están siendo perseguidos también los musulmanes. Ok, pero el cristianismo llega a Nigeria, en este caso, o África, producto de las misiones, ¿no? Llega como a establecerse un poco más. Ya existían misiones, ya existían misioneros y demás en el sur que vinieron a dar como esta nueva idea de poder llegar a establecer el cristianismo, pero llega mucho más establecido por la corona inglesa con escuelas y demás. Entonces pasa que en 1960, Diego, se establece lo que es la independencia de la Gran Bretaña. Entonces se reúne el norte con el sur para poder venir a decir, ok, no más, seamos laicos, establezcamos no la ley Sharia, no promulguemos todo. Ustedes del norte se encargan de lo que ustedes quieren y nosotros del sur permítanos tener nuestra práctica cristiana. Pero a Yusuf y a Boko Haram, que se establece, como repito, de la escuela fundamentalista de lo que se llama el sufí, que viene a buscar como esto místico del Islam, es que no les agrada y comienzan a purificar a punta de espada. Por eso es que desde el 2009, cuando estalló más Boko Haram, hasta la fecha, tenemos 53.000 civiles muertos. Ahora, de esos 53 civiles muertos, 37.000 son por causa de Boko Haram. Y de esos 37.000 se estima que entre 10.000 a 11.000 aproximadamente, según la organización ACLED, que es Armed Conflict Location, o sea, ellos son encargados de poder llegar a traer los números de conflictos armados, son entonces el 20 o 30% de esos 37.000 cristianos y el resto son musulmanes. ¿Y por qué musulmanes? Y esto es importante, porque el Islam también ataca apóstatas. Es decir, todos aquellos que no se unen a nuestra guerra santa, a esta cruzada o a esta misión que obviamente se está viendo no solamente en Nigeria, sino que también es lo que viene en nuestra región, Diego. O sea que si hablamos más o menos de 10.000 a lo largo de los años, 10.000 cristianos, el término genocidio sí sería adecuado usarlo. Sí, ¿y por qué? A ver, el término genocidio es un término legal, pero también tiene una conjetura moral. Por darte un ejemplo, las Naciones Unidas o la Convención de Ginebra todavía no consideran que fue genocidio lo establecido en la persecución de los bolcheviques, porque no reúne ciertos criterios. Rafael Lemkin, en 1948, un judío de corte polaco, es el que se encarga de acuñar el término genocidio. Pero solamente porque un genocidio no cumple con todos los aspectos que tienen que llegar a pedir a la Convención de Ginebra, no se sigue que no es un genocidio. ¿Por qué? Porque están atacando personas en virtud, y esto es muy crucial, de no participar ideológicamente con ellos. O sea, no estamos atacando un grupo necesariamente porque sean cristianos o porque sean apóstatas, sino porque estos cristianos no desean apostatar. Entonces se vuelve un tipo de exclusión y se vuelve un grupo sectario. ¿Cuál es este grupo entonces el cual vamos a dirigir violencia, erradicación, matanza y también evitar que se procrean? Estamos hablando de los criterios que se utiliza para el genocidio, a todo aquel que no se adhiera a nuestro yihad. Entonces sí es un genocidio. O sea, pero no se está dando específicamente solo a cristianos, ¿ok? Ok, pero esa es la razón por la cual se les está matando a estos cristianos. O sea, no se les está asesinando por su calidad de cristiano en sí. Puede ser, yo creo que la matiz puede llegar por dentro. Podemos llegar a dar un ejemplo con cristianos que han muerto anteriormente por no doblegarse ideológicamente o por no renunciar a su fe, como puede ser Policarpo. Policarpo de Esmirna se le ofreció quemar incienso en frente al César y él dijo, 86 años le he servido a mi Cristo, ¿cómo ahora lo voy a traicionar? Y le dieron muerte por no adherirse, o sea, por no llegar a negarse a su fe. Recordemos que el Islam yihadista extremista que vemos hoy día no representa necesariamente a todos los musulmanes. Eso es algo muy difícil de que escuche ciertas audiencias que piensan que todos los yihadistas piensan y son igual. Eso no es correcto porque la expresión radical que vemos hoy día, particularmente en Occidente, nace por un mártir egipcio llamado Sayyid Qutb. Sayyid Qutb escribe en su libro en 1964 llamado Milestone, el cual él fue entrenado académicamente aquí en Estados Unidos, en Nueva York, y cuando vio todo lo de Occidente, cómo se vestían las personas, su conducta moral, levanta una cruzada intelectual que evidentemente termina siendo exiliado de Egipto, pero ese libro, Diego, inspira a un hombre llamado Osama Bin Laden, que curiosamente
también Mohamed Youssef cita a Said Qutb y cita a Usman Danfodio para poder llegar a llevar en la única expresión del Islam que viene siendo esta la radical. No existe ninguna cosa más que tener y doblegar a todos a punta de espada a Alá. De acuerdo, pero, o sea, centrándonos un poquito más en el foco de la entrevista, lo cierto es que los cristianos no están en paz, no viven tranquilos en Nigeria. Si uno es cristiano, se preocupa. Imposible que vivan en paz porque no sabes cuándo les va a llegar a tocar la oportunidad de que nieguen su fe o que entreguen la vida por su fe. ¿Están siendo perseguidos los cristianos? Claro que sí. Y seguirán siendo perseguidos, es la promesa de Cristo, serán perseguidos por mi nombre. Igual no solamente ellos, sino todos aquellos que no se adhieran a la cruzada también. ¿Qué papel juega el gobierno de Nigeria en todo esto? ¿Es un actor neutral, ausente, o es complicitario? Muy buena pregunta. Sucede que la corrupción que se está dando políticamente en Nigeria se ha dado por los últimos 200, 300 años, en el cual se pasa la pesa para poder llegar a ser adherente al globalismo, se quita la pesa para poder llegar a doblegarse ante lo que diga, en este caso, las raíces de la corona inglesa que dejó la democracia bastante instalada en el sur, dejó este pensamiento muy occidental. Lo que pasa es que cuando tienes un armamento militar por dentro y tienes ausencia de presencia para poder llegar a defender la soberanía del pueblo, muy poco puede llegar a hacer con estos grupos islámicos siendo financiados por muchos otros ángulos. ¿Cómo cambia, me pregunto yo, la figura ahora que el presidente Trump ha puesto esto en el mapa, en el radar de la prensa, y ha dejado abierta la posibilidad de una intervención militar? Bueno, primeramente yo celebro cualquier preservación de vida inocente, la celebro, pero también tenemos que llegar a entender que cualquier tipo de intervención militar es no necesariamente porque se valora la vida humana, sino porque hay un interés político detrás. De eso se trata la geopolítica. Entonces, Donald Trump salió diciendo hace poco que hay más de 100,000 cristianos muertos a causa de los yihadistas, lo cual no es cierto. Yo me debo a la verdad. Y la verdad es que los números no muestran eso, las organizaciones no lo develan, los encargados de poder llegar a ver esto, pero con tal que hayan sido un cristiano muerto a punta de una ideología externa al cristianismo, para mí yo lo condeno de igual forma. Que va a cambiar, pero por un interés político que tiene Donald Trump. Si hablamos hemos hablado de la facción más radical que es el yihadismo, ¿no? Vamos con Nueva York, el nuevo alcalde. Si tenemos todo el espectro para situarlo y yihad es lo más radical, ¿dónde lo sitúas a él? Mandami en discurso es radical, pero en la práctica no lo es. ¿Por qué? Porque tiene a personas por detrás, tiene a los Soros, tiene organizaciones también judías financiándolo. Entonces él no es que va a poder llegar a establecer todo aquello que prescribe él en las entrevistas, que vamos a venir y hacer lo que querramos con respecto a la policía, quitarle los fondos a la policía, vamos a llegar a quitarle la plata a los ricos. Primeramente se va a tener que ver con la mafia neoyorquina, a ver si le van a poder llegar a comprar ese discurso. Entonces, lo único que trae él es populismo. Viste toda la campaña que hizo comiendo con las manos y ubicándose como que gran víctima. Entonces Nueva York es un lugar extremadamente liberal y progresista que cuando tú le vendes o tú apelas al sentimentalismo, a la emoción, los tienes metidos en el brazo, los tienes como niños acurrucándolos. De eso a la práctica que se llegue a dar las cosas que él promete, lo veo forastero. Él llegó a puro discurso, pero una vez ahí va a ser sencillamente un monigote, ¿no? Y vamos a verlo claramente cómo va a comenzar a cambiar, va a comenzar a ser un poco más amigable, porque tiene que llegar a regresarle el favor a aquellos que lo establecieron allí. Totalmente certero desde la óptica política, pero si hablamos de Islam, de su creencia islámica, ¿te parece que es radical como islámico? No. No es de la facción más recalcitrante. No lo considero de esa forma porque, repito, el hombre no ha tenido un trabajo honesto en su vida. El hombre, hasta donde sabemos, no le ha quitado la vida a nadie. Tampoco ha llamado a la convocatoria de quitarle la vida a alguien. No ha liderado una cruzada. Ahora, es alguien peligroso, pero ¿en qué sentido es peligroso, Diego? Él es peligroso en el sentido que él trae una expresión también socialista que trajeron, el último de ellos se llama la Sociedad Fabiana. La Sociedad Fabiana en Estados Unidos son aquellos que traen el socialismo, el progresismo, no por toma de armas, sino como decía Antonio Gramsci,
el pensador favorito de cómo instalar el socialismo hoy día, por la toma de la cultura, una subversión interna. Entonces él no llegó con espada, él no llegó con yihad, él llega con un discurso amigable. Entonces, para poder llegar a meter el marxismo que él desea meter por vía institucional, eso sí lo voy a decir, él es corrosivo de todas formas, pero no es lo que nos quieren llegar a vender ciertos medios con respecto a que van a decapitar cristianos por doquier en New York. Él no, de repente aquellos que se adhieren a él, sí, ¿ves? Ese detalle es importante, el que has dicho hace un momento. No quisiera que pase desapercibido, porque es la primera persona que lo he escuchado decir. De hecho, yo también lo he mencionado, pero no somos muchos. Él está rodeado de judíos. Tiene judíos en su equipo. Probablemente haya recibido financiamiento también. Entonces, no sé cuánto creer esta narrativa del antijudaísmo de su persona y de la reivindicación de Palestina, etcétera. O sea, da para, por lo menos para cuestionar, ¿no? Increíble. Bueno, menos mal. Yo creo que si se unen los judaístas talmúdicos con los musulmanes es porque desprecian el cristianismo y desean quitarlo del centro y el corazón de Occidente. Esa es la única forma. De acuerdo. Antes de pasar a tu libro, que me interesa que nos cuentes sobre él, ¿sabes algo de Perú? ¿Estás siguiendo algo de lo que está pasando aquí en nuestra política? No, pero ilústrame. Me refiero si había algún candidato que estuviera siguiendo, algún proyecto político que te llamara la atención, algo de eso. Bueno, yo había escuchado que mi gran amigo, que también me hizo el prefacio en mi libro, Miklos Lukács, tenía intención de poder llegar a militar políticamente. Me emocioné, pero después comentó que no, sí. Así que si yo pudiera llegar a tener a alguien en mente de poder liderar el Perú, fuera mi amigo Miklos, sin duda alguna. Claro que sí. Tu libro se llama El Hombre Total, cuéntanos de él. Bueno, primeramente El Hombre Total, que es el libro que ven aquí a mano derecha, busca orientar al hombre moderno que ha sido lesionado completamente en todas sus vertientes, Diego. Es el hombre que ha sido engañado con que la solución de la vida es el nihilismo, que la solución de la vida o lo más dulce en la vida es el hedonismo, el gusto al placer, el entregarse también a la obtención de bienes materiales, el vivir en pos a producir y olvidarse que en casa hay algo más precioso que no puede llegar a comprar con dinero, que se llama la familia. El hombre total busca ofrecerle un orden ontológico a esa persona, es decir, no más ceder a los caprichos del cuerpo, no más ignorar la dimensión espiritual del alma, que es aquella a la cual vos atentás cuando buscas los caprichos del cuerpo. ¿Ves? Y busca también establecer en prioridad poniendo al Dios trino del cristianismo como la solución final del hombre. El hombre solamente cuando apunta a Dios, Diego, solamente cuando puede llegar a tener a Dios como líder principal que ordena todas sus pasiones, es cuando la vida comienza a cobrar sentido. Es cuando ubicamos cada gusto, cada cosa, cada deslumbre del ojo, cada cosa linda que escuches en un orden y no tener que llegar a ceder como perros ante los caprichos, que eso es precisamente lo que nos quieren. ¿Y por qué? Porque el hombre que cede a los caprichos, al hombre que cede a sus pasiones más bajas, es aquel que ignora sus verdades espirituales, Diego. Sí, y este proyecto progresista global ha procurado reducirnos a eso, ¿no? A que somos tu identidad sexual, tu apetito sexual del día, la búsqueda compulsiva del placer, pero tampoco quiero que pase desapercibido la mención de Dios Trino, porque yo hace un tiempo atrás he comenzado a decir Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y me disculparán algunos de mis grandes amigos cristianos, pero ya considero que es insuficiente decir meramente cristianismo. Muy bien. Muy bien, sí, claro, bueno, por supuesto, porque hoy día cuando tú le preguntas, sí, yo creo en Dios y Diosito, y mi Dios y Diosito, ¿y qué Dios? Y te comienzan no, bueno, el Dios que me... Y comienza a darte esa versión, pero a ver, ese Dios que tú haces, yo creo que me parece como que es del cristianismo. Bueno, ese Dios del cristianismo atenta en contra de tu inmoralidad, atenta en contra de esta posición política que tienes. O este entendimiento de Dios que tienes, no es este Dios que dice que hay que abrir las fronteras y permitir que todos ingresen, que es el sueño mojado de John Locke y también de el que escribió la crítica de la razón pura. ¿Cómo es posible que se me esté yendo? Emmanuel Kant. O sea, este sueño liberal, ¿ve? De abramos las puertas, Dios acepta a todos tal y como somos. Bueno, pero ¿me escuchas o me fui? Sí. Bueno, Dios te acepta tal y como eres, pero no te quiere dejar tal y como eres.
Entonces es muy crucial para nosotros establecer que el Dios trino del cristianismo, el alfa y el omega, la causa incausada, es aquel que no solamente crea la realidad, sino que también le da un telos a la realidad, una entelequia, o sea, una finalidad. Y esa finalidad no está ausente en la política, ¿ves? Eso de separemos el Estado y separemos de lo teológico el Estado y llamémosla laicidad, eso es absurdo. Si se deja un vacío teológico, algo lo va a llenar, y lo llenó la política en el siglo anterior con el comunismo, con el nacionalsocialismo, con toda la porquería, y hoy día también lo estamos viendo. Este coqueteo de poder llegar a alejar a Dios y mantenerlo encapsulado en las cuatro paredes de tu casa o en las cuatro paredes de tu iglesia, es la que nos tiene ahorita nosotros en Latinoamérica, en toda nuestra coyuntura, con líderes seculares, con líderes que emanan de este Dios del deísmo, este Dios secular como se tiene en Argentina, el deísmo de Javier Milei, porque él es liberal. Este Dios forastero que nos creó y nos ha dejado a nosotros a nuestra merced. O sea, somos un aborto en este mundo y nosotros tenemos que ver qué hacemos con el Estado. ¿Y cómo hacemos con el Estado? Bueno, nosotros creamos al Estado, dice el liberal. Y como nosotros creamos el Estado, nosotros creamos sus leyes. Entonces, ves, la ley ya deja de participar en un orden divino de Dios. Entonces, por eso decimos cosas egoístas. Tú sostienes entonces que no debe haber separación de Estado e Iglesia, que la Iglesia debe ser parte de la gobernanza y no reducirse a un debate economicista de que, bueno, yo no quiero que la Iglesia tenga privilegios económicos, esto. Que no haya eso. Yo no estoy diciendo que tú dices esto, pero los que piensan así oficialmente viene siendo una falacia al espantapájaros, una mal representación. Cuando nosotros decimos que no puede llegar a existir una separación de Estado y religión, es decir, que las políticas son imposibles que dejen de estar informadas por una cosmovisión o religión en particular. Toda ley o participa de una verdad eterna o participa de algo finito como ser la mente humana. Porque Occidente se establece con políticas y con leyes de cristianas, judeocristianas. Esto de los derechos humanos y la dignidad humana nace del imago Dei, de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces es imposible separarlo. Ahora, yo sí creo que tenemos que ir a proteger la iglesia y también darle a las personas que crean lo que quieran crear. Si por eso alguien entiende laicidad, yo entiendo que es libre expresión. Alguien quiere creer en el Islam, está libre de creerlo. Ahora, nosotros desde el gobierno, o nosotros como figuras políticas o mandamases, tenemos que entender que nuestras leyes o participan de algo de Dios, como está fundamentado Occidente, o del engaño. O es una o es otra. Eso me parece un punto muy, muy válido, porque yo tengo un bloque acá todos los jueves, que la persona que viene acá con nosotros, que se llama Jean-Pierre Teguel, que es un experto en humanidades, siempre sostiene que las leyes, ya hemos llegado al tema de las leyes, ¿eh? No es tan abstracto, ya no pueden estar separadas de la verdad objetiva, natural. Y eso tiene gran sentido en el contexto de lo que tú estás diciendo. Totalmente. Cuando nosotros estamos hablando de que si las leyes participan de la verdad o de la mentira, como yo apelo, curiosamente, en mi capítulo primero, yo apelo a la ley natural del hombre, algo que hacía también el escritor C.S. Lewis, un pensador británico y titánico a la vez, en el cual él decía que cada ser humano tiene este conjunto de principios morales inscritos en la conciencia. Ahora, cuando nosotros buscamos cuál es el anclaje ontológico de esa ley natural, nos vamos a dar cuenta que es en efecto el Dios Trino. Entonces, nadie en sus cabales va a poder venir y decir que está bien matar a alguien en virtud de una etnia, como lo hizo, por ejemplo, la Alemania nazi. Esas leyes participaron de un engaño. Las leyes nazis propiamente entendidas como quitándole privilegios a los judíos. No existe una ley nazi oficialmente que haya llamado a la erradicación de ellos, pero podemos hacer una inferencia lógica, ¿ves? Como las leyes que emanan de la ONU, buscando decir que la persona humana en gestación no es partícipe de la especie humana, sino es, le llaman derecho, ¿cómo que le llaman? Sexual y reproductivo. Sí, derecho sexual a la reproducción. Entonces, eufemismo, ¿ves? Entonces, una persona propiamente orientada entiende que eso atenta en contra de nuestra conciencia. Entonces, significa que existe una verdad. Y esa verdad, si no participamos, yo tengo que ir en contra de ella. Yo tengo que ver cómo critico a mis políticos. Yo tengo que ver también cómo oro por ellos, pero no me puedo llegar a doblegar, ¿no? a todo esto que viene pasándonos por encima. Y vas a ver cómo vienen leyes con respecto, como ya sabes, porque Miklos lo toca, con respecto a la tecnología. Ahí es donde se pone algo
muy curioso la cosificación del ser humano, que la trato en mi libro también, por cierto. O sea que tu libro, ¿a quién está dirigido? ¿Es a hombres de todas las edades? ¿Es a hombres y mujeres? ¿Y dónde se encuentra Sí, el libro? de hecho, el libro El hombre total, el subtítulo se llama Hombría y feminidad frente al caos cultural. El libro se encuentra en Amazon, pueden pedirlo en Amazon. Pronto estamos enviando el libro a distribución masiva en Latinoamérica, en las ciudades principales. Pero lo que pasa es que el libro, Diego, no es un libro de autoayuda. El libro busca, mediante el análisis metafísico del ser humano, mediante lo pragmático, o sea, el día a día, qué hacer, busca también explorar que este hombre total y esta mujer total no se puede llegar a quedar encerrada en su cuarto viviendo esta vida de pulcritud, esta vida santa y virtuosa. No. ¿Por qué? Porque somos seres relacionales, somos seres de la comunidad y como tal, la virtud una vez trabajada dentro de nosotros, tenemos que sacarla allá, a guerrear a la cultura que está siendo secuestrada por mentiras. Por eso escribo el libro de esa forma. Muy interesante porque hay quienes sostienen, de hecho yo también creo que eso es así, que esto nos ha terminado aislando. Entonces cuando hablas de que somos seres relacionables, habría que analizar cuán beneficio ha traído en todo aspecto, ¿no? Y no solamente en el campo utilitarista. Te doy la última palabra si hay algo que quieras agregar. Bueno, darte las gracias a ti, darte las gracias por la oportunidad y a todas las personas que están viendo. Si puedo llegar a dar un consejo, solamente tengan, si usted quiere ser cristiano, quiere vivir la vida cristiana, sepa primeramente que será perseguido. De repente no ahorita, porque usted vive en la comodidad de Occidente, pero usted eventualmente va a llegar a responder por su fe, ya sea aquí en la tierra o enfrente de Dios. Por lo tanto, hay que seguir trabajando el alma para poder llegar a estar listo en esos momentos, Diego. También le quiero decir a los jóvenes que cuidado a quien admiran, porque lo que le sigue a la admiración es la imitación. Y si ustedes llegan a admirar seres humanos y endiosarlos, se van a dar cuenta que son vulnerables, que son flagelables. Por lo tanto, les pido que lleguen a poner su vista en la cruz de Cristo, que ahí es donde está la imitación perfecta, que si limitamos hasta el día último, nos va a sonreír la vida después, Diego. Amén. Gracias por estar con nosotros, Luis Felipe. Buenas noches.